Estamos con alguien que ha sido reconocida, premiada por la UNESCO, ni más ni menos, por su carácter de defensora de los derechos humanos. Doctora Laura Tamarit, es un placer tenerla en el programa, en el café. Gracias. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación, Gustavo. Bueno, este es un reconocimiento, queremos decirlo, porque me parece que es importante que se sepa que en San Juan hay una profesional reconocida de esta manera por un trabajo, entiendo, que es el realizado en la función del Hospital Julieta Lanteri, ¿o no? Exactamente. Tiene que ver Claro, con... ahí estamos viendo Ahí está, la sí. placa. Sí. Tiene que ver con digamos, el proceso de transformación de lo que era el Hospital Mental Sonda claro, toda esa a tarea Hospital Lanteri. de pasar Sí. de hospital mental a de monovalente a polivalente, exactamente. Claro. Y ahí se hizo el año pasado, en el 2023, me dieron la hermosa noticia de que me reconocía la UNESCO junto con un montón, digamos, en el curso de Derechos Humanos que habitualmente se hace, que con personas de Perú, personas de Costa de Marfil, de Guatemala, digamos, verdaderamente fue un orgullo en lo personal. Siempre, digamos, he trabajado desde la salud mental y nunca me había dado cuenta, creo que hasta ese momento, de que uno estaba militando fuertemente por los derechos humanos, ¿no? Claro, porque esa es la pregunta, ¿no? Obviamente, el derecho a la salud mental está incluido dentro del derecho a la salud integral, imagino yo. Pero sin duda es un tema de debate el tema del derecho, la salud mental como derecho humano. A ver, creo que la salud, hoy, digamos, se está cuestionando la salud como derecho, ¿sí? Mucho más que la salud mental, digamos, es un derecho de segunda generación, ese derecho, digamos, derecho a la salud física y mental. Pero, porque, a ver, si nos ordenamos sí. por ahí para darle una explicación a la gente. Hay derechos humanos, están divididos en derechos de primera generación, de segunda y tercera generación. ¿sí? Las primeras, digamos, derecho a la vida es la primera generación. Exactamente, ¿sí? Que tienen que ver con la declaración original, de los derechos exactamente, humanos. con la de 1948. Después se fueron agregando algunos y que tienen que ver con cuestiones más socioculturales, que son los de segunda generación, y con algunos colectivos, los de tercera generación. ¿Sí? Más políticos. Hoy en día, claro, es el mismo derecho a la salud el que está siendo sí, yo creo que, digamos, uno reclamado. No sé. A ver, yo creo que uno tiende siempre a pensar en el terruño o en el lugar donde que uno le toca, pero creo que es necesario en un mundo globalizado pensar que hay un montón de lugares donde hay un montón de derechos que no, ¿sí? Que no se cuidan o que se vulneran todo el tiempo. Uno puede ver cómo en Afganistán a las mujeres, por ejemplo, esta semana le han sacado el derecho a estudiar carreras afines a la medicina. Con esto de la caída de Siria, uno ve cómo los derechos se han vulnerado ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Digamos, de un lado y del otro. Lo vemos en Palestina, lo vemos en Gaza, en Israel, en todos lados, ¿no? Digamos, los derechos se vulneran todo el tiempo y creo que la lucha por los derechos humanos es algo que nos tiene que unir como seres humanos, ¿sí? Digamos, Julieta Lanteri, la famosa del hospital, una médica que trabajó mucho por los derechos humanos, sobre todo de mujeres y niños, dice: los derechos no se conquistan, no se mendigan, ¿no? Digamos, implica una lucha, una cuestión muy proactiva, ¿sí? Muy de estar, no sé si a la defensiva, pero sí de pelearlos todos los días. Claro, sí. Porque se pierden fácil. Exactamente, se tarda mucho y cuesta mucho conseguirlos y se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el tema del que yo hablaba hace un ratito. Se están perdiendo algunos derechos, me parece. Sí, yo creo que están en juego la educación y la salud. Hoy me parece que son dos derechos que, digamos, que con esto de que se pueden digamos, pagar o que se podría cobrar, ¿no? Más allá de que las universidades nacionales han salido en la su gran mayoría a decir que no van a arancelar. Ya hay provincias donde sí se aranceló la salud, entonces es difícil, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, bueno, creo que hay un antes y después de una ley de 2008. Sí, ¿no? La ley de salud mental. ¿Qué cambió? ¿Y qué es? Cuando hablamos de salud mental, ¿qué engloba? ¿Qué incluye? A ver, la salud mental es un proceso dinámico que tiene que ver con todo, digamos, con eventos biológicos, sociales, históricos, culturales, sociopolíticos, económicos,
que atraviesan a una persona y a una sociedad. La salud mental siempre ha estado como muy adelantada a lo que va pasando, ¿no? Entonces, digamos, es un proceso dinámico. La salud mental, si uno lo ve como eso, es bastante difícil de alcanzar en un mundo como el actual. ¿Sí? Este equilibrio donde uno puede ser productivo y uno puede ser feliz, digamos, ¿quién puede llegar a hacer eso hoy, ¿no? Digamos, pero es un proceso que es dinámico y que implica un trabajo permanente. ¿Sí? Sí. De uno con uno mismo, de uno con la comunidad y la comunidad con uno. Implica armar redes para poder sostenerse. ¿Redes de contención sería? Redes de contención, donde no necesariamente está el psiquiatra y el psicólogo, digamos, incluidos, pero sí, por ejemplo, sí, no, redes afectivas. Redes afectivas, el club, la familia, claro. ¿Sí? La escuela. Entonces, digo, son todas las redes que van haciendo que uno pueda desarrollarse plenamente. ¿Sí? Obviamente, cuando hay un trastorno, cuando hay algo que hace síntoma, que la persona padece, uno habla de un padecimiento de salud mental. Sí. ¿Sí? Y en esto de que un proceso es dinámico, uno puede suponer que no es algo que que a lo mejor no perdura para toda la vida. ¿Sí? Antes estábamos más acostumbrados a la esquizofrenia, el trastorno bipolar, como enfermedades que afectan a muy pocos, ¿sí? Y que implican mucho desborde, mucho brote, mucho conflicto con la realidad. En cambio, la salud mental tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que nos pasa todos los días, nos angustiamos porque... Claro, claro. ¿Hay padecimientos irrecuperables en salud mental? Hay enfermedades crónicas, sí, hay trastornos, sí, pero no sé si son irrecuperables, creo que son, digamos que la mirada de la ley de salud mental es justamente en comunidad, evitar que la persona se aísle, claro, sino que mantenga el contacto social lo más que se pueda. Claro, claro. Uno se acuerda, todavía está fresco, manicomio, ¿no? Lugar de encierro, de clausura. Y una de las cosas que se han demostrado en el proceso de cambio del Lanter, y creo que para mí es una de las cosas más claras, es que en realidad con condiciones humanas de habitabilidad y trato humano, ¿sí? Las cosas mejoran, ¿sí? La conducta se adapta. ¿Sí? Obviamente, cuando yo recibí el hospital en el 2017, había 125 pacientes internados en un hospital que llevaba una capacidad máxima de 60. 30 y pico de pacientes con un solo baño y una sola ducha. Entonces, me parece que ese cambio es sumamente importante. Hoy entendemos por qué hablamos de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Uno de los grandes cambios de la ley de salud mental es que dejan de ser objeto de derecho, eso lo pueden hablar mejor los abogados, pero vamos, y pasan a ser sujetos de derechos. Se les otorga derechos que antes las personas que tenían trastornos de salud mental no tenían. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el gran cambio de la ley de salud mental, y es reconocer a estas personas con padecimiento de salud mental como sujetos de derecho, ¿sí? Donde puede haber una elección. Que eso no quiere decir que siempre tenga que haber una elección, ¿sí? Si el equipo interdisciplinario determina que existe lo que se llama riesgo cierto e inminente, o sea que la persona se puede hacer daño a sí misma o puede hacer daño a otro, está obligado el equipo interdisciplinario que lo evalúa a solicitar una internación. Si el paciente dice que no, uno tiene la obligación de tramitar lo que se llama una internación involuntaria, para lo cual se hace toda una intervención a nivel judicial, se avisa o a asesoría o a los juzgados de familia de turno y se hace un procedimiento, ¿sí? Donde es el equipo, debería ser el equipo interdisciplinario que evaluó el que decide esa internación, ¿sí? Y en el término de 10 horas hay que informar esa internación y en el término de 48 horas hay que dar un informe con un diagnóstico presuntivo y un plan de tratamiento, ¿sí? O sea, no es que yo lo puedo entrar y dejarlo, ¿sí? Sí, tengo 48 horas para informar. Un seguimiento permanente y exactamente. Rediagnóstico. Exacto, sí. Las internaciones involuntarias se pueden prolongar por 30 días y después se van pidiendo prórrogas si el paciente sigue diciendo que no. O uno puede transformarla en una internación voluntaria cuando trabaja lo que se llama conciencia de situación o conciencia de síntomas. Hace un rato decías algo que, claro, es de sentido común. ¿Quién puede en este momento proclamarse sano mentalmente, ¿no? Yo soy sano mentalmente. Cuando hay, una serie de cosas, creo que es la vida misma,
que hace que uno, bueno, tenga altibajos, problemas, estrés. Y es algo que no sé, lo hemos hablado con distintas personas. Esta semana pasada estaba acá una persona que habla de neurociencias y de programación neurolingüística. Y bueno, decíamos que como hay como una, como no sé si decirle, hay una epidemia de pequeños padecimientos mentales a consecuencia de algo en particular. Es como que se ve gente con ira, hay un pequeño accidente de tránsito y hay una gran discusión y peleas y golpes y pasa muy seguido, lo estamos viendo esos incidentes. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que pasan una conjunción de cosas que en algún punto, digamos, puede llegar a ser una sumatoria medio nefasta, ¿no? Pero, digamos, hay un aumento de la expresividad de la violencia, ¿sí? Digamos, la gente se siente más libre de expresar violentamente lo que piensa, lo que siente, sea a través de redes sociales, ¿sí? Que eso habilitó todo un canal de odio, ¿sí? Y un discurso de odio importante. En lo cotidiano también la tolerancia ha bajado, entonces, digamos, las explosiones de ira, lo que antes parecía cuando Michael Douglas hizo Día de Furia, sí, parecía algo como, esto nunca va a pasar. Completamente. ¿Sí? Bueno, no, digamos, ha pasado en San Juan la semana pasada, ¿no? Que se han agarrado dos conductores a trompadas en el medio de la calle. Entonces, digo, la violencia ha salido a la superficie. La violencia históricamente es humana. Pero es producto de, es causa de algo. Algunos dicen, esto viene de la epidemia del COVID, por ejemplo. ¿Tiene que ver o no? Yo creo que tenemos un coletazo, con mucha gente tiene todavía el coletazo de la pandemia, del encierro, aparecen síntomas todavía. Muchas personas tienen muchos síntomas de trastornos de estrés postraumático. No es una ansiedad simple, ¿sí? Es una ansiedad bastante compleja que desde lo terapéutico, desde lo farmacológico, implica un abordaje mucho más complejo de lo que era un trastorno de ansiedad previo. ¿Sí? Son chicos más chicos, los padres estamos más alerta, mucho más alerta los padres de adolescentes y de niños, de decir, bueno, les genera ansiedad, pero no como un signo de fragilidad, sino porque creo que también nos damos cuenta que en algún momento también lo hemos padecido y no lo hemos tratado en su momento algunos, ¿no? Digamos, a ver, el bullying. El bullying existió toda la vida en la escuela, ¿no? Sí. Digo, nosotros hace cuántos años que empezamos a sancionar, bullying, claro. Sí, a sancionarlo culturalmente, ¿sí? Claro. Donde uno le puede hacer un reclamo a una profesora o a una maestra de por qué no interviene si mi hijo está siendo discriminado, agredido o lo que fuera. La violencia de género, la violencia doméstica, ¿sí? ¿Existió siempre? Sí, existió siempre. ¿Hace cuánto que lo hemos sacado como algo que no está bien? Los abusos, digamos, todas esas son expresiones de violencia. Yo creo que el último gran tema que hemos tratado es el suicidio, ¿no? Donde eso iba a decir, claro. Que también forma parte de la violencia. Y sigue vigente, los casos están muy presentes. Un médico me decía en Hacha que le preocupaba mucho porque es un departamento, es un pueblo donde no había, casi muy raro. Y están habiendo casos de suicidios. Y que en realidad la gente antes cuando pasaba esto decían, está llamando la atención. ¿Sí? O se escondía abajo de la alfombra y era el secreto familiar. Claro. ¿Sí? Hoy no tenemos vergüenza en decirlo. Hoy sabemos que si lo decimos podemos recibir ayuda. ¿Sí? O deberíamos recibir ayuda. Creo que eso sí tiene que ver con bueno, digamos, y son todas manifestaciones de violencia. ¿Sí? Porque la violencia es eso, es el ejercicio del poder físico, real, de una persona contra otro o contra eso mismo. Sí. Si lo decimos, ¿recibimos ayuda o deberíamos recibirla y no la estamos recibiendo? Digo, respecto a estas redes institucionales, si se quiere, ¿no? Que están armadas para justamente prevenir, contener. A ver, yo creo que sí se recibe, digamos, es difícil recibir ayuda en el momento en que uno por ahí siente que necesita la ayuda, ¿sí? Por eso es tan importante la prevención, la información, la educación, ¿sí? Hay mucha gente que va a terapia
¿sí? O muchos, por ejemplo, que son derivados a psicoterapia, a tratamiento psicofarmacológico y a lo mejor no lo requieren. Entonces están usando, lo mismo pasa con las internaciones, están usando espacios que son necesarios por ahí para otras personas, ¿sí? Hay que hacer una acomodación, si se quiere, Sí. de la demanda. Bueno, nosotros, digamos, cuando yo estuve como directora, se crearon dispositivos intermedios. Tengo entendido que siguen funcionando dispositivos intermedios y que, digamos, y que están en proceso de trabajo en ese tema. Entonces, digo, históricamente, previa a la ley de salud mental, era consultorio externo o internación. ¿Sí? Eran como las dos grandes. Después empezó a aparecer algo que se llama psiquiatría de enlace, que tiene que ver con los trastornos que tienen, digamos, los padecimientos que tienen esas personas que tienen enfermedades crónicas. Un paciente, por ejemplo, oncológico, con una artritis reumatoidea, que tiene, ¿sí? Porque tiene un dolor crónico. Entonces el dolor crónico sabemos que afecta el carácter, ¿sí? Y después empezamos a hablar de los que son los dispositivos intermedios, que son más específicos de salud mental y que tienen que ver con una contención grupal y comunitaria, no hospitalaria, ¿sí? Sino comunitaria de la persona con un padecimiento, ¿sí? Entonces me parece que es sumamente importante. Hoy el consumo es la gran estrella. Lo que iba a preguntar, ¿el tema de salud mental está relacionado con el consumo problemático de Sí. sustancias, con adicciones? Sí, sí, la ley de salud mental dice que deben ser tratados como trastornos de salud mental, ¿sí? Bueno, porque lo son. Sí, pero ahí creo que hay una asignatura pendiente. Creo que No hay en San Juan un centro está el de Centro por la rehabilitación, Vida, de digamos, está el adicción. Centro por la Vida, que está acá cerquita, que tiene 30 años y que trabaja muy bien, es un centro de día. ¿Privado es? No, es de salud pública, de salud. Y, digamos, hay centros terapéuticos que son centros de día, ¿sí? Tanto para consumo problemático como para otros casos más graves, ¿sí? Que no tienen que ver con el consumo. Digamos, hay, en la parte privada hay lugares y me parece que se conoce poco, ¿sí? Y son opciones. Hay ¿Ha lugares aumentado donde el consumo? ¿Se nota un aumento? yo creo que, digamos, el consumo viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, hay un aumento de la alarma de las personas que están alrededor en algunas sustancias y en otras no. Digamos, hoy hemos normalizado, por ejemplo, el consumo de marihuana, ¿no? Sí. De cannabis. Como antes teníamos normalizado el consumo de tabaco y teníamos normalizado el consumo de alcohol. Digo, son las dos, alcohol y tabaco son las dos sustancias que generan más cantidad de muerte lejos. ¿Sí? Digamos, si vemos los accidentes están mucho más asociados al alcohol Sí. y las muertes por neoplasias asociadas o enfermedades crónicas asociadas al tabaco también. ¿Sí? Entonces digo, no es que es lo ilegal, es todo. ¿Sí? Tenemos un problemón con la ludopatía, con la ludopatía infantil. Digamos, tenemos niños que están apostando en línea y que no se bancan 2 segundos sin mirar un teléfono, un celular. ¿Sí? Entonces, digo, y eso es consumo. Eso es consumo problemático. Eso es consumo sí, problemático. Sin duda, ¿sí? Antes, el ludópata iba a las carreras Claro, a la iba al pelea casino, de gallo, iba al iba al casino, hipódromo, a la pelea de gallo, la pelea de perro, la carrera de perro, lo Pero que fuere. está ahí al alcance de la mano todo el tiempo. La verdad es que yo cuando dimensioné lo grave de este tema de la ludopatía, y sobre todo en chicos tan jóvenes y en niños, digo, ¿cómo hacer para regular eso? Porque bueno, se están tratando ahora proyectos, creo que ahora se va a tratar. Sí, se están tratando, acá en San Juan se está tratando. Verdaderamente, yo el otro día hablaba con alguien que me había consultado sobre el tema, le digo, yo lo veo muy difícil desde la posición de adulto. ¿Sí? Desde la posición de adulto que no tenemos... Sí, me parece que es mucho más posible si uno toma la visión que tienen los adolescentes y que ellos saben cómo entran y cuáles son las cosas que... ¿sí? Y más o menos, me parece que es muy interesante escuchar la posición de antes de los 25 años que tienen en relación al tema porque entienden cómo es la dinámica. ¿Sí? O sea, que conocen un límite o saben hasta dónde que llegaron. no, es que saben cómo se manejan ellos, saben cómo entraron, saben cómo entró el amigo, cómo lo engancharon. ¿Sí? Nosotros lo vemos como algo ajeno. ¿Sí? Claro, ellos están ahí. Ellos están ahí. ¿Sí? Entonces, digo, y la pandemia ahí sí tiene mucho que ver. Nosotros le hemos obligado a usar teléfonos, redes en la pandemia. Y bueno, era la manera de sobrevivir. Claro. No estaba nada escrito. ¿Sí? Y algunos se quedaron pegados. A ver, como históricamente pasó, digamos, yo siempre digo que soy de la generación para ti.
donde en el verano nos bombardeaban con dietas para adelgazar, ¿no? Entonces, digo, no todas las que hicimos las dietas, las 1500 dietas de para ti, tuvimos un trastorno alimentario, ¿sí? Claro. Algunas, Sí. sí. Con la ludopatía Hay pasa como lo una- mismo. Ujú. ¿sí? Hay una predisposición a la Exacto. adicción. Hay una personalidad dependiente. Ujú. Una ¿sí? personalidad dependiente. Una personalidad dependiente. Entonces, digo, sí me parece, digamos, no todos los que juguemos en línea nos vamos a quedar pegados, es cierto. Ujú. ¿sí? Ahora, tenemos que tratar de evitar que la mayor cantidad de personas De queden prevenirlo, pegadas, de prevenirlo. Claro. ¿sí? Y para eso hace falta información. Digamos, si Ok. vos no informás, si vos no hablás, es muy difícil. Seguro. ¿sí? Aparte, pensar ludopatía infantil, cuando un niño lo que tiene que hacer es jugar. ¿no? Claro, es verdad. Es lo ilógico, Claro, ¿no? es verdad. Lo ilógico es la Pero no ludopatía apostar. infantil. Bueno, a ver, es que el juego patológico no es lo mismo que la ludopatía. La ludopatía tiene que ver con el azar y con Claro, esto, ¿no? claro, Digamos. claro. Pero también hay chicos que juegan patológicamente que no les podés desprender de la play y que arman Sí. unos berrinches espantosos, Sí, ¿sí? sí. Y no hay apuesta, Ujú. Es verdad. ¿sí? Entonces, patologizar algo que para un niño es la Debería ser regla, lo debe- regla, claro. debería ser la regla, ¿sí? Digo, como sociedad estamos complicados, ¿sí? Bueno, nos dejaste más preguntas que las que teníamos al comienzo, pero buenas, entendiendo muy bien de qué se trata esto de el derecho humano a la salud mental y de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, fundamentalmente, de algo cotidiano, más allá de que haya padecimientos más crónicos o menos crónicos, más frecuentes o menos. Doctora Laura Tamati, muchas gracias por acompañarnos hoy.